Bien, estoy grabando acá la clase para subirlo después a la plataforma. Bien, como recién publiqué, chiquitos, el miércoles 15 a las 6:30 de la tarde se habilita la evaluación a través del módulo. ¿Está? Ya hicieron una evaluación, no tiene misterio esto en ese sentido. ¿Cómo es el tema de la evaluación? Va a estar abierta desde las 6:30 de la tarde, de ese miércoles 15, hasta las 8:30 de la tarde. Después se bloquea. Antes de las 6:30 y después de las 8:30 no van a poder ingresar a la evaluación. Es decir, tienen esa ventana de 2 horas nada más para ustedes ingresar y poder hacer la evaluación. ¿Por qué les doy esa ventana de 2 horas? Porque si tienen algún problema, tienen tiempo para poder resolverlo. ¿Está? Recuerden que la evaluación ustedes la pueden hacer tranquilamente sentados en su casa. ¿Está? Siempre busquen una habitación donde nadie moleste, donde no haya ruidos. Bueno, y si no pueden, vayan al rincón más tranquilo que tengan en la casa. ¿Está? Recuerden que pueden tener el libro, pueden tener los apuntes, pueden tener los videos de clase, pueden tener todo lo que ustedes quieran para poder responder. La evaluación yo la armo en función de eso. ¿Está? Yo no pido que ustedes sepan de memoria absolutamente nada. Yo lo que les pido es que razonen lo que van a responder. ¿Está? Los ejercicios son muy simples. Son verdadero o falso. ¿Se entiende? Ejercicio verdadero o falso. ¿Qué quiere decir esto? Yo les pongo una afirmación. A ver, las primeras ciudades en el mundo surgieron en Sudamérica. ¿Verdadero o falso? Bueno, ustedes van a tener que buscar la información ahí en el libro donde surgieron las primeras ciudades. En función de lo que dice el libro, o ustedes ponen verdadero o ponen falso. Obviamente, la respuesta de la afirmación puede ser falsa. Y yo quiero que eso ustedes lo analicen, ¿se entiende? En función de la información y de todo lo que hemos venido viendo ahora. ¿Está? Ejemplo, otra. Multiple choice. ¿Qué son multiple choice? Múltiples respuestas. Yo pongo ahí, por ejemplo, las nuevas herramientas que surgieron estaban hechas de 2 puntos. Opción A, de huesos. Opción B, de piedras. Opción C, de metal. Bueno, ustedes van a buscar las nuevas herramientas que surgieron, ¿no? Y de qué estaban hechas. Las nuevas, no las viejas. Presten mucha atención a esos pequeños detallitos, porque en realidad hacen a la respuesta. ¿Está? Bueno, y en función de ustedes cómo van respondiendo, por supuesto, les va a ir poniendo correcto o incorrecto. En realidad no les va a dar a ustedes qué respuesta está correcta o qué respuesta está incorrecta. Eso lo hago yo y lo hago a propósito. ¿Está? Lo que sí les va a dar es el resultado final cuando ustedes cierran la evaluación. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes una vez que abrieron la evaluación para hacer la evaluación? ¿Cuánto tiempo tienen? Bueno, eso yo también lo determino, yo lo programo todo eso. Normalmente suelo dar 25 minutos, 30 minutos, no más allá de eso. Que es tiempo más que suficiente para que ustedes puedan responder. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Ustedes entraron a las 8. Tienen 30 minutos para responder. Entraron a las 6:40. Tienen 30 minutos para responder. ¿Qué pasa si nos pasamos de los 30 minutos, 35 minutos, no sé, del tiempo que yo programo? Se corta, se cierra sola y donde quedó, mandó. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si, nada, me aburrí, cerré la evaluación para seguir después? No la pueden volver a abrir. ¿Ustedes cierran? Se cerró, y se cerró para siempre. Yo no la puedo volver a abrir. A mí me llega el resultado, eso es lo que yo voy a pasar. ¿Estamos? ¿Queda claro? Bien, soy claro hasta acá. Bien, ¿tienen alguna pregunta más para hacer? Yo lo que les recomiendo siempre es, primero y principal, es al libro abierto, tienen todos los apuntes, pero yo les recomiendo siempre estudiar antes de la evaluación. ¿Cuánto tiempo antes? Varía de persona en persona, pero mínimo un día antes, repasen bien. No les pido que se sepan de memoria nada, no tienen que saber de memoria nada, pero sí tienen que recordar, lo ideal sería que ustedes recuerden la información.
¿Está? Y que la confirmen, eso que recuerdan, lo confirman con el libro. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que yo hago es que mezcla las preguntas, mezcla el orden de las preguntas. ¿Se entiende? Entonces, capaz que la primera respuesta lo llevo al final del libro. Después la segunda respuesta lo llevo a la otra parte todo dentro del trabajo práctico, obviamente. Yo pregunto sobre el trabajo práctico número 3, nada más, que es el que estamos viendo, el trabajo práctico número 3. ¿Está? Entonces, y esto los va a llevar de acá para allá, de acá para allá, porque yo mezclo las preguntas. ¿Estamos? Y las preguntas que te toca a vos no son las mismas preguntas que te van a tocar a vos, ni las mismas que te van a tocar a vos. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, esto ténganlo presente también. Ténganlo presente. ¿Queda claro? Bien. ¿Preguntas que tengan para hacerme? ¿Se entiende? Bien. ¿Están preparados? ¡Qué ánimo, Dios mío! Es una cosa contagiosa que te levanta el espíritu. Ok, no se hagan nada, no se hagan nada. Bien, chiquitos, lo que vamos a empezar a hacer ahora es un repaso como a modo de cierre del trabajo práctico para la evaluación del próximo miércoles 16. Perdón, ¿era miércoles 16 o miércoles 15? Me olvidé ahora. Miércoles 15. Sí, correcto, miércoles 15, ahí está. Está para la evaluación del próximo miércoles 15. Igual tenemos mañana también, por si tienen alguna pregunta, y el próximo martes también tenemos de repaso. ¿Está? Bien, vamos a hacer lo siguiente entonces. A ver, ¿cuál era el trabajo práctico número 3? ¿De qué estamos hablando del trabajo práctico número 3? ¿Cuál es la temática? ¿Qué es lo que estamos viendo? No propiamente dicho. No es sí, vimos herramientas, sí. No estoy diciendo que no. Pero ¿qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando en realidad? Decirlo bien y fuerte. Claro, en realidad lo que estamos viendo concretamente es la aparición de ciudades. Es decir, eso es lo que estamos viendo. Es decir, el tema, lo que estamos analizando, lo que estamos viendo es cuándo surgieron las ciudades tal cual como nosotros estamos viviendo. ¿Me entienden? ¿Cuándo surgieron las ciudades? Bueno, se me está muriendo el fibrón. Tengan paciencia. ¿Está? ¿Cuándo surgieron las ciudades? Y eso es lo que a nosotros nos interesa analizar, el cuándo. ¿Está? Y también, obviamente, no solamente el cuándo, porque eso sería, en última instancia, decimos el año y se murió ahí, sino también el por qué empiezan a surgir las ciudades. ¿Está? Bien. Que eso es lo que nosotros le denominamos la famosa revolución urbana. ¿Por qué urbana? ¿De qué viene el urbano? Exactamente, era otra forma de llamar a la ciudad. ¿Está? Es el urbano por ciudad. Muy bien. Ya me voy a tener que ir a comprar más fibrón, no me va a quedar otro. Exactamente, el urbano viene por ciudad. Acuérdense que el urbano es lo opuesto de rural. ¿Qué es lo rural? ¿Qué era lo rural? Si lo urbano es ciudad, lo rural es lo opuesto, es decir, ¿eso es un grillo lo que está sonando ahí? Ok. Lo rural es el campo. Acuérdense, urbano, ciudad, rural, campo. Qué bueno esto para hacer una pregunta de evaluación. Pueden anotarlo esto mientras Bubieta sigue bostezando. No hay problema. Vamos, pueden anotarlo. Urbano, ciudad, rural, campo.
Anótelo muy bien, vamos. ¿Preciso una palmadita en la espalda como para arrancar? Bien. ¿Me van siguiendo todos acá? Entonces, lo urbano era rural. Muy bien, rural, campo, exactamente. Esto puede ser pregunta que les haga, en la evaluación. Le andás anotando bien. Bien. Entonces, vamos con la aparición de las ciudades. Fundamental este tema. Las ciudades. Obviamente, primero, ¿qué aparecieron? ¿Aparecieron las ciudades así de la noche a la mañana? Bien, ¿qué fue lo primero que apareció? Ante las tribus. Bueno, tribus. Sí. En realidad lo primero que aparecieron, sí, son las aldeas. Aldeas. Después de las aldeas, ¿qué apareció? Después de las aldeas, ¿qué surgieron? ¿León? No. Después de las aldeas surgieron las jefaturas. Y después de las jefaturas, ahora sí, tenemos las ciudades. Pregunto, que yo sé que acá me están preguntando, ¿y cuál es la diferencia entre una aldea, una jefatura y una ciudad? Porque yo sé que se están preguntando de eso en este momento en la cabeza. Creo, ¿no? Es la cantidad de personas que vivían. En función de la cantidad, del tamaño, ¿se entiende? Va a ser si es una aldea, si va a ser una jefatura, si va a ser una ciudad. ¿Me siguen? Por supuesto, hay otras características más que deberíamos tener en cuenta. Pero bueno, vamos a hacer una diferencia fácil y simple que ustedes puedan entender rápidamente. ¿Y que es? En función de la cantidad de personas, es decir, el tamaño, va a ser si es una aldea o si es una ciudad. ¿Me siguen? Esa diferencia sigue hasta el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre un pueblo y una ciudad? La cantidad de personas que vive ahí. No es lo mismo, no sé, La Adela que Santa Rosa que Córdoba capital, por ejemplo. Son diferencias enormes en cantidad de personas que viven en ese lugar. ¿Se entiende? ¿Todos me van siguiendo? Entonces, la diferencia que tienen es o era, mejor dicho, porque esto ya era, la cantidad de personas viviendo. ¿Se entiende? ¿Viviendo en dónde? En ese lugar. Normalmente, una aldea, ¿cuántas personas tenía viviendo ahí? Sí, 100, 200, hasta, yo te diría, no más de 600 personas. Es decir, entre 200 a 600 personas. Una jefatura, ¿cuántas personas podían llegar a vivir en una jefatura? Y obviamente 600, 700, de 600 a 2000 personas. Ya podía llegar a tener, no sé si por ahí más todavía inclusive, pero bueno, aproximadamente. ¿Y una ciudad? Sí, mucho más todavía. 6.000, 7.000 personas en adelante. ¿Está? En adelante. De ahí, Roma en su mejor momento, Roma, la antigua Roma,
Fue una ciudad que llegó a tener más de 1 millón de personas. Se calcula que llegó a tener más de 1 millón de personas. Realmente no se sabe, pero se calcula que será el número. ¿Se entiende? Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, también llegó a tener cientos de miles de personas llegaron a vivir en lo que se conoce como lo que es actualmente la capital de México, México DF. ¿Está? Es decir, una ciudad, eran ciudades con todas las letras, donde ya, acá una aldea es como un pueblito chiquitito, por decirlo. Ya una jefatura ya empieza a tener un número de personas que todavía no es grande, pero tampoco es pequeño. Si ya acá más de 6.000 personas, bueno, ya estamos hablando de ciudades, literalmente. ¿Está? Para que ustedes se den una idea, Santa Rosa, ¿cuántas personas tiene viviendo? Se calcula, porque no se sabe realmente, pero se calcula cuántas personas tiene viviendo Santa Rosa acá. 10.000 personas, ¿alguien más? Ni siquiera arriesgan como para ver si arriesguen, si no, no les voy a cobrar, ¿eh? No importa si exageran. Tienen un número, no hay problema. 15.000. Bueno, gracias por dar otro número, no dejarme colgado. No, Santa Rosa es una ciudad hoy, de 104.000 personas aproximadamente. 104.000. Y somos la mayor ciudad de toda La Pampa. De toda La Pampa somos la ciudad más grande, Santa Rosa. ¿Está? Hacha debe ser una ciudad que debe tener 15.000 personas, calculo, no lo tengo muy en claro el número. Pico debe estar en 60 en este momento, 60.000 personas. ¿Está? Y Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires. Está dando que Santa Rosa tiene 104.000, 106.000 personas. Te regalo unos números más. ¿Querés 500.000 personas? La ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece 500.000 personas? ¿Querés 1 millón? ¿Te regalo 1 millón de personas? La ciudad de Buenos Aires se calcula cerca de 2.8 millones de personas viviendo ahí. Está como para que ustedes tomen dimensión. Obviamente, estoy mencionando ciudades de hoy. Y acá estamos hablando de ciudades de hace 8.000 años atrás. ¿Está? La diferencia es gigante en tiempo y lugar. ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? Bien. Esto es lo que estábamos hablando. Obviamente, ¿por qué surgieron? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué surgieron estos? ¿Por qué surgieron? ¡Impresionante! Muy bien. Por el excedente de producción de alimento. Muy bien, ese es el concepto clave. Diste ahí exactamente en eso. ¿El por qué? Por el excedente de producción. Por el excedente de producción. Bien. ¿Vos me entendés la letra? ¿Seguro? Bueno. Anda copiándolo. Así no perdemos tiempo. Bien. El excedente de producción. Muy bien. Perdón, ¿ya? ¿Producción de qué? Muy bien lo aclaraste vos. Recordame cómo era tu apellido, por favor. ¿Perdón? Guzmán. Guzmán. Muy bien, Guzmán, ¿eh? ¿Viste en el clavo? Producción de alimentos. Bien. ¿Qué era excedente? ¿Qué significaba la palabra excedente?
Otra pregunta de evaluación. ¿Qué sería el excedente? ¿Podés definirlo sin usar exactamente la misma palabra? Que era mucho. Es decir, sí, vamos bien, no te hagas drama, no te estás alejando. Que era mucho, que era, en realidad, cuando hablamos de excedente, recuerden que es sobrante. ¿Se entiende? Eso quiere decir excedente, que es un sobrante. ¿Cómo? Sobrante. ¿Qué sobraba comida? Sí, exactamente. A ver, propiamente dicho, no es que sobraba comida y se tiraba. Este sobrante o excedente de producción significa que con las nuevas técnicas de hacer alimento, cada vez tenían más alimento. ¿Con respecto a qué? A la cantidad de personas. ¿Se entiende? ¿Y qué hacían con este excedente de producción? ¿A qué lo destinaban? ¿Cuál era el destino que tenía? Tenía dos destinos en realidad. ¿Cuál era el destino? Tenía dos destinos esto, o dos objetivos, díganlo como ustedes quieran. Pero estamos hablando de lo mismo. Uno, como dijiste vos bien, Guzmán, era el comercio. Hola, ¿qué tal? Uno era el comercio. Gracias a esto surgió el comercio, gracias al excedente de producción. Surge el comercio. ¿Con quién? Con otras aldeas, con aldeas vecinas. Con otras aldeas. Y la otra, que también lo hacían, ¿qué hacían con este sobrante de producción? Si no lo comerciaban, ¿lo tiraban? ¿Qué se hacía? Exactamente, se almacenaba. ¿Para qué? Para tener guardado y tener más cantidad. ¿Para qué? ¿Por el mero hecho de guardarlo? ¿Por el solo hecho de guardarlo? Se guardaba, sí, correcto, se guardaba. Eso no lo discutimos. La pregunta es ¿por qué lo guardaban? Tenía un sentido, tenía un propósito. No era casual que lo guardaran. Pensemos, ¿para qué podía llegar a pasar? ¿Para cuándo? Bien, porque ¿qué puede llegar a pasar el próximo año? Capaz que el año que viene las cosechas no sean tan buenas, y si no son tan buenas, ¿qué comemos? ¿Tierra? No, podemos comer el alimento almacenado del año pasado. Lo guardamos, lo almacenaban, o se almacenaba, por si las dudas que el año que viene fracasaran las cosechas. ¿Se entiende? Entonces, vamos a poner, se almacenaba por resguardo. Esto pasaba, a ver, chiquitos, pasa hasta el día de hoy. Nosotros somos una provincia que se dedica mucho a la agricultura y sabemos perfectamente bien que a veces tenemos años de mucha sequía y a veces años de mucha lluvia. Y a veces las cosechas andan más o menos y hay otros años que andan muy bien, porque andan muy bien las lluvias. Esto pasaba en la antigüedad y pasa hoy en día y va a seguir pasando. Entonces, lo que sabemos es, cuando tenían excedente de producción, guardaban este alimento para el próximo año, por si las dudas. Si fracasaba la cosecha, tenían este alimento. Y si no fracasaba la cosecha y andaban muy bien, ¿qué podían hacer? Lo destinaban al comercio. ¿Se entiende esto? Esto es una pregunta de evaluación. Esto es pregunta de evaluación. ¿Está? ¿Cuál era el destino que se le daba al excedente de producción? Y yo les voy a dar ahí múltiples opciones. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta acá? ¿Seguros? Bien. Ténganlo presente los que están viendo el video. Bien.
¿Quieren que les dé unos minutos para terminar de copiar? Porque yo voy a borrar, porque ya me doy la espalda de tanto agacharme. Bien, les doy unos minutos para copiar. ¿Cuál era la actividad en consecuencia para producir alimento? ¿Qué hacían para producir alimento? ¿Cómo producían alimento esta gente? Ya no se nota nada. ¿Cómo producían alimento esta gente? ¿Perdón? Agricultura, la primera. Muy bien. Esa sería la segunda. Producción de alimento. Esperen que lo vamos anotando. Producción de alimento. Sí, yo sé que no se nota mucho acá, pero bueno, ténganme paciencia que escriben como nada. Una sería la agricultura. Otra que mencionaron acá es la ganadería. Bien. Que esto se había dado gracias a que hay un concepto fundamental que nosotros analizamos. Gracias a qué se dio la agricultura y la ganadería. ¿Cómo se llama ese proceso? No me queden mirando, búsquenlo en el libro, porque eso, a ver, ya agárrense la práctica. ¿Sabe? Cuando yo hago una pregunta, ustedes lo buscan en el libro siempre. No se queden adivinando. En el libro los apuntes, no sé, ustedes búsquenlo. ¿Cómo se llamó ese proceso por el cual se desarrolló la agricultura y la ganadería? A ver, ¿quién me lo puede decir? Claro, a ver, la agricultura y la ganadería se dio gracias a, el concepto es domesticación de plantas y animales. Acuérdense que esto lo vimos nosotros. Lo estamos mencionando nada más. Ahora, que la agricultura y la ganadería sabemos que existían. Está la casa con Z, de cazar. ¿Dejó de existir? No. La caza siguió existiendo. Existe hasta el día de hoy. Si hasta el día de hoy salen a cazar, la caza es una actividad que no desapareció, sigue estando. Perdón, digo caza, pesca, ¿se entiende, no? ¿Y qué otra más siguió existiendo aparte de la agricultura y la ganadería y la caza? ¿Qué otra forma más de obtener alimento había? Sí, por eso dije recién, caza y pesca. ¿Qué otra forma más? Y la recolección es algo que siguió existiendo en menor medida, pero existía. ¿Está? Pero se siguió dando. Recolección de alimentos, estamos hablando, ¿no? Bien, ahora, obviamente que los que generaron excedente de producción son tanto la agricultura como la ganadería. Generaron excedente. ¿Estamos? ¿Queda claro acá? Este excedente fue lo que incrementó el tamaño de la población. Debido a este excedente, había más personas. ¿Queda claro esto? Generó el aumento de población. ¿Estamos? Generó el aumento de población. Pregunto yo esto. Pregunto. No pregunto nada. En realidad lo voy a decir así. No lo voy a hacer en forma de pregunta. Esto, ténganlo muy presente porque va a ser pregunta de evaluación. ¿Está? ¿Qué generó el excedente
¿Qué generó el excedente de producción de alimento? Y les voy a dar opción A, opción B, opción C, opción D. Y C, y D, y F, y J, y lo que sea. ¿Tá? Y todas las letras que ustedes quieran agregar. Y ahí les doy 15 opciones y ustedes tienen que marcar una. Ah, no, no van a ser 2 o 3 opciones nada más, no se asusten. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Y que Dios me ayude. Bien, chiquitos. Entonces tenemos, a ver, y acá tenemos, empieza a aparecer justamente con el incremento de población, con el aumento de la población, se da algo central, que es la jerarquía social. ¿Qué era la jerarquía social? Acuérdense. Se desarrolla la jerarquía social. Dame un segundito. Repetilo, por favor, que nadie te escuchó. Sí, son grupos sociales, pero falta algo más en esa idea. Son grupos sociales que ¿qué? Repetir, subir volumen. Bien, ¿y otros? ¿Y los otros grupos sociales? Bien, muy bien. Esa es la idea de jerarquía social, que tenemos grupos más importantes y grupos menos importantes. Es decir, que la jerarquía social hay una verticalidad de importancia, donde hay grupos más importantes y grupos menos importantes. ¿Se entiende? Eso sería la idea de jerarquía social. ¿Vamos de vuelta para todos? Que por ahí se quedaron un poquito atrás. ¿Se entendió esta idea de jerarquía social? ¿Seguro? Ok. Entonces, tenemos jerarquía social, son grupos sociales más importantes y menos importantes. Eso es jerarquía social. Eso en la otra clase hicimos un diámetro. La pirámide de población. Muy bien eso. Grupos sociales más importantes y grupos menos importantes. Menos importantes. Bien, pregunto yo hasta acá. Los más importantes, ¿no? Los más importantes, ¿son numerosos? No, muy bien. Son menos numerosos. Tienen menor cantidad de personas. ¿Se entiende esto? Menos numerosos. Muy bien. Y los menos importantes, a la inversa, en consecuencia, ¿son qué? ¿Más qué? Más numerosos. Más numerosos. ¿Se entiende esto? ¿Estoy claro? Un ejemplo del grupo importante. Los jefes. Muy bien. Jefes. Los jefes de la ciudad. Muy bien eso. Y un ejemplo de los menos importantes. Decilo con ganas, vamos. Muy bien. Campesinos, que también lo dijiste vos, Pulgada. Muy bien. Campesinos. Uy, se me está muriendo el fibrón. Y me parece que ya me dijo chao. El fibrón.
Y tenemos los campesinos. Bueno. Acá dice campesinos. ¿Estamos? Bien. ¿Lo copiaron esto? Bien, cópienlo, cópienlo. ¿Qué dice ahí? Al lado de